Escuche ahora el resumen del capítulo 5 del libro, Siervos para su Gloria, preparado por el pastor Eduardo Baldacci desde la iglesia en Titusville. Hola. Hoy vamos a explorar algo fascinante, una idea que nos lleva a reflexionar sobre la vida de Moisés y a preguntarnos qué significa en realidad ser un siervo de la presencia de Dios. Ajá. Y ojo, cuando digo siervo, no me refiero a algo pesado o negativo, sino a ese deseo profundo que a veces sentimos de conectar con algo más grande que nosotros y Claro. cómo esa conexión puede tener un impacto real en nuestra vida. Exacto. Y es que solemos hablar de la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Ah, Que Dios está en todas partes. mm, Pero hay algo más específico que vamos a ver hoy, que es su presencia manifiesta. Es ujú. como la diferencia entre saber que el sol está ahí afuera en el cielo y sentir el calor de sus rayos en la piel en un día frío. Ah, qué buena imagen. Esa presencia manifiesta es como la actividad tangible, la expresión activa de Dios en la vida de quienes creen, en las iglesias, en las comunidades. Piensen en conversiones que cambian vidas, matrimonios que se fortalecen de manera evidente, una alegría que se siente en el ambiente, un crecimiento real en cómo vivimos y actuamos. Sí. Y aquí está la clave. Esa presencia no es algo automático, no sucede porque sí. Y Moisés, ¿verdad? Moisés es como el ejemplo perfecto de alguien que vivió con ese deseo intenso de la presencia de Dios. Totalmente. Su liderazgo, su sabiduría y sobre todo esa relación tan cercana que tuvo con Dios. Sí, una intimidad profunda. Es algo que realmente inspira, ¿no? Sí, sin duda. Y hubo un momento crucial en esos 40 años que el pueblo de Israel pasó en el desierto, un episodio que marcó un antes y un después en la búsqueda de Moisés, el incidente del becerro de oro. Uf, sí, ese momento fue clave. ¿Verdad? Porque después de ese error tan grave, Dios les advirtió que no los acompañaría directamente a la tierra prometida, Claro. precisamente para no destruirlos por su rebeldía. Imagínate. Esa noticia caló hondo en Moisés. Lo llevó a rogar a Dios con una intensidad tremenda. Y es ahí donde encontramos esas peticiones tan profundas en Éxodo 33, versículos del 12 al 23, Exacto. que no eran peticiones egoístas, ¿no? Ya. Que estaban totalmente enfocadas en Dios. Absoluto. Él quería conocer sus caminos, quería encontrar gracia ante sus ojos, quería que su presencia no los abandonara bajo ninguna circunstancia y, por último, poder contemplar su gloria. Es que cada una de esas peticiones nos habla de un corazón que busca a Dios por encima de todo. Y para todos ustedes que nos escuchan, que siempre buscan ese conocimiento que les hace ver las cosas de otra manera, creo que analizar esta búsqueda de Moisés puede darles perspectivas muy valiosas, independientemente de sus creencias personales. Totalmente, porque nos muestra una dinámica profunda entre la humanidad y lo divino. Entonces, comencemos por el principio. ¿Qué significa realmente ser un siervo de su presencia? Bueno, en esencia, un siervo de la presencia de Dios es un creyente que anhela vivir en esa cercanía con Él, que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantener viva esa conexión. Y como ya mencionamos, es fundamental entender la diferencia entre esa presencia general de Dios, que está en todo, y su presencia manifiesta, Ajá. esa que podemos sentir, la que transforma vidas, familias, iglesias, comunidades de manera tangible. Claro. Esas manifestaciones, esas nuevas conversiones, matrimonios restaurados, una alegría genuina en la iglesia, un crecimiento real en Cristo, no son automáticas ni para todos los creyentes ni para todas las iglesias. No. Requieren una búsqueda activa, un deseo constante. Y Moisés, ¿no te parece? Moisés encarna esa búsqueda activa de una manera tan clara. Sin duda. Y fíjate, sus peticiones eran tan centradas en Dios. ¿Verdad? Si analizamos esas 4 peticiones, no hay nada que parezca egoísmo. No. Todo gira alrededor de la persona de Dios, conocer sus caminos, hallar gracia ante sus ojos que Él esté presente, ver su gloria. Exacto. Esto nos revela a un hombre que vivía completamente enfocado en Dios. Esto me hace pensar cuántas veces nuestras oraciones están llenas de peticiones solo para nosotros, buscando solo nuestro propio beneficio. Es un punto importante para reflexionar. Sí. Y esto nos lleva a la importancia del ser antes que el hacer. Este pasaje nos recuerda que nuestro servicio a Dios debe ser una consecuencia natural de una relación diaria y constante con Él. Claro, no al revés. O al revés, exacto. Es que cuando escuchamos de alguien que servía a Dios y luego se aparta, Ajá. muchas veces descubrimos que su tiempo de oración, su intimidad con Dios había disminuido. Es como si la conexión fuera el cimiento. Ese cimiento, sí. Caminar con Dios, mantener esa cercanía, actúa como un escudo contra el pecado. Sí. Y cuando permitimos que el pecado se arraigue en nosotros, inevitablemente nos separa de Dios. Claro. Esto es algo constante en la Biblia, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en la historia de la Iglesia. Sí.
Y ojo, no se trata solo de cumplir con una rutina religiosa, ¿eh? No, Tener un devocional diario no garantiza esa intimidad profunda. no. Muchos pueden tener la disciplina de leer la Biblia, incluso de estudiarla, pero si esa palabra no impacta su vida, si no transforma su manera de ser, Sí, Esas prácticas se vuelven vacías. es como una rutina sin sentido. El peligro de un estilo de vida farisaico es precisamente ese. Las rutinas espirituales pueden darnos una falsa sensación de cercanía con Dios, cuando en realidad se han convertido en simples rituales sin una conexión genuina. Ahora, profundicemos en cómo pensaba alguien que anhelaba esa presencia divina, basándonos en ese diálogo de Éxodo 33. Vale. Después de lo del becerro de oro, Dios decide no ir directamente con el pueblo. Sí, Decide enviar a un ángel en su lugar. correcto. Y lo interesante aquí es la reacción de Moisés. Su preocupación principal no era quién iba a guiarlos, No, sino la ausencia de Dios mismo. exactamente. Él entendía que aunque llegaran a la tierra prometida, la relación íntima se había roto. claro, Él no quería solo la bendición, no. él quería al que bendice. Al que bendice. Un ángel podía ser señal de protección, de guía e incluso de victoria sobre los enemigos, pero Moisés anhelaba algo mucho más profundo. La conexión directa. Él lo dice, ¿no? Dice, si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Uf, qué fuerte. Es como una postura firme e inamovible Totalmente. para liderar de manera efectiva, para vivir la vida en general. Sí. Moisés entendía que no bastaba con recibir órdenes. No, Era necesario conocer la mente de Dios, sus caminos. sus caminos, claro. Y es curioso, ¿verdad? ¿Cómo a menudo nosotros buscamos más a Dios cuando tenemos necesidades, cuando las cosas van mal, que cuando todo va bien? Parece que valoramos más sus beneficios que él mismo. Exacto, es una tendencia humana. Sí, muy común. Y Moisés aquí nos da una lección muy importante. Sí. Él no pide alivio, no pide un viaje más corto, no pide información de cuánto falta para llegar. No pide nada de eso. Su única petición es la presencia de Dios. Es que la relación que tenían era tan cercana. Era como hablar cara a cara como amigos. Como amigos, sí. Y esa frase que le dice Dios, a ti te conozco por tu nombre. Uf, poderosa. Qué señal de amor íntimo y de una gracia tan especial. Tal. Y Moisés toma esas palabras y suplica, dice, te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca y siga hallando gracia en tus ojos. Es un anhelo profundo por comprender. Sí, Un siervo de presencia. Su presencia reconoce su propia debilidad, su dependencia total de Dios. Moisés no solo pide que le muestre sus caminos, No, sino que le ruega que se los haga conocer. que se los haga conocer. Exacto, Implica una acción divina, una revelación de parte de Dios. exactamente. Es decir, nosotros no podemos simplemente deducir los caminos de Dios por nuestra cuenta. No, necesitamos su guía. Necesitamos esa guía, esa apertura del entendimiento que viene de Él. Correcto. Y a menudo Dios utiliza las circunstancias para guiarnos en la dirección correcta. Ujú. Recordemos que los caminos del Señor no son como los nuestros, como dice Isaías. Los pensamientos de Dios, las maneras de Dios están muy Right. por encima de nuestro entendimiento humano. Sí. Y el deseo de Moisés era conocerlos para poder servir mejor. Es notable cómo las grandes figuras de la fe rara vez pidieron cosas materiales. Sí, ¿no? Su enfoque estaba en el reino de Dios, como Jesús enseñó en Mateo 6.33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Y esa sed continua de Dios en Moisés es algo que me llama mucho la atención. Sí, a mí también. Después de tantas experiencias directas con lo divino, Ajá. su anhelo sigue intacto. Y creo que ahí radica una clave importante. Esa sed constante es lo que agrada a Dios. Sí. Recordemos la historia de Caín y Abel. Ajá. La ofrenda de Abel fue vista con agrado. Sí, Hay maneras de relacionarnos con Dios que atraen su favor. claro. Si nosotros tuviéramos ese mismo deseo de conocer a Dios, quizás muchos de nuestros problemas diarios se desvanecerían. Sí, porque tendríamos a Dios dirigiendo nuestros pasos. Jeremías capítulo 9, versículos 23 y 24. Ajá. Nos recuerda que nuestro orgullo debe estar en entender y conocer a Dios. Entonces, el deseo principal de Dios es que lo conozcamos de manera íntima. Sí. Eso moldea nuestro carácter, nos permite vivir una vida plena. Como dice Juan 10.10. ¿Cuándo fue la última vez que le pedimos a Dios que se revelara a nosotros? Buena pregunta. Santiago 4.2 nos recuerda que a veces no recibimos porque no pedimos. Exactamente. Necesitamos cambiar la perspectiva sobre la oración.
Sí, No es solo una forma de obtener beneficios, No es es- un ejercicio de intimidad. de crecimiento espiritual. Y la respuesta de Dios a la oración de Moisés es increíble. Sí. Dice, mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Después de la amenaza inicial, Ah, Dios reafirma su presencia. en respuesta al anhelo de Moisés. Ahí vemos sus caminos en acción. Y cuando Moisés pide conocer sus caminos, Sí, en esencia está pidiendo conocer su voluntad. claro. Esa debería ser nuestra oración constante. Señor, quiero conocer tu voluntad. Jesús mismo nos enseñó en el Padre Nuestro a priorizar la voluntad de Dios, Sí. antes que nuestras necesidades personales. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y a veces las dificultades que enfrentamos son parte de esa voluntad divina. Para moldear nuestro carácter, como el caso de Job. Es curioso, a veces pedimos ser santificados, pero olvidamos que la respuesta puede venir acompañada de pruebas. Como dice Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 7, Ajá. para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Y el resultado de caminar en los caminos de Dios es ese descanso prometido en Éxodo 33.14. ¿Sí? Ese cansancio emocional o espiritual que a veces sentimos puede ser una señal de que no estamos andando en su voluntad, de que estamos actuando con nuestras propias fuerzas, haciendo más de lo que se nos ha pedido o simplemente careciendo de su presencia. Moisés entendía el costo de vivir sin esa presencia, ¿no? Claro, su respuesta es tan clara. Que si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Conocí el principio fundamental del Salmo 127. Si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y su interés no era su propia fama, sino la de Dios. Se preocupaba porque la presencia de Dios fuera lo que distinguiera a Israel de las demás naciones. Si nuestras vidas como creyentes se parecen demasiado a las de quienes no creen, Sí. quizás sea un indicio de la falta de esa presencia manifiesta en nosotros. Y finalmente, su deseo de ver la gloria de Dios surge de ese anhelo profundo de conocerlo mejor para poder adorarlo de manera más plena. Exactamente. Y la respuesta de Dios es fascinante. Yo haré pasar toda mi bondad delante de ti y proclamaré mi nombre, Jehová, delante de ti. Y recordemos el rostro radiante de Moisés al bajar del monte Sinaí después de haber estado en la presencia de Dios. Claro. Esa es la transformación que produce su cercanía. Como Pablo lo expresa en 2 Corintios 3.18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hablemos ahora de esos caminos de Dios que Moisés tanto anhelaba conocer. Vale. El texto nos indica que Dios comienza a mostrárselos desde el encuentro en la zarza ardiente. Sí, y hay 4 características que podemos destacar. Primero, los caminos de Dios son de santidad. Las primeras palabras que Moisés escucha son sobre la santidad del lugar donde se encuentra. Sí. Caminar en santidad es un requisito indispensable para poder discernir la voluntad de Dios, Claro. como nos dice Romanos 12.12. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es como sintonizar una radio en la frecuencia correcta. No podemos esperar escuchar la voz de Dios en una frecuencia de carnalidad. Henry Blackaby lo expresó de una manera muy clara. La santidad es el requisito para tener una relación con Dios. Sí, y precisamente la falta de santidad fue la primera razón por la que Dios amenazó con apartarse del pueblo. Isaías 59.2 lo dice. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no orar. La santidad de la vida de un creyente es una evidencia de la presencia manifiesta de Dios, reflejando su carácter, como menciona 1 de Pedro 2.9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La segunda característica es que los caminos de Dios son soberanos. Esto lo vemos desde el llamado de Moisés, cuando duda de su capacidad, y Dios le recuerda quién es el Creador. Claro. Caminar con Dios implica dejar de cuestionar su autoridad. Sí. Podemos buscar entender, pero no desafiar su soberanía. Claro. Las plagas en Egipto fueron una demostración palpable del poder soberano de Dios sobre la creación. Sí. La rebeldía es una señal de que no entendemos sus caminos. Dios decide si nos acompaña o no, basándose en nuestra obediencia. La desobediencia del pueblo tuvo consecuencias graves.
al igual que la propia desobediencia de Moisés. Claro, le costó entrar a la tierra prometida. Exactamente. Dios no negocia la obediencia. Y la tercera característica es la fidelidad de Dios. Sí. A pesar de las circunstancias adversas, a pesar de la infidelidad del pueblo, Dios se mantuvo fiel a sus promesas. Absolutamente. Dios cumple lo que promete. Su fidelidad permanece incluso cuando nosotros somos infieles. Como dice 2 de Timoteo 2.13. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestra infidelidad es un reflejo de que no conocemos sus caminos ni a Él. Y finalmente, los caminos de Dios son inescrutables. Romanos 11.33 lo declara. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e investigables sus caminos. Su sabiduría trasciende por completo la nuestra. Totalmente. Un ejemplo claro es cuando vi a Israel hacia el Mar Rojo. Baja. Una decisión que parece ilógica desde nuestra perspectiva humana, pero que tenía un propósito divino. A veces esos callejones sin salida son precisamente donde Dios se manifestará con mayor poder. Exacto. Querer una explicación para cada cosa demuestra una falta de comprensión de sus caminos. Y fíjate, incluso después de 40 años, el pueblo no llegó a conocer verdaderamente a Dios ni sus caminos. Claro. El tiempo por sí solo no garantiza conocimiento, No. solo la intimidad. Entonces, en resumen, Sí, los caminos de Dios reflejan su voluntad, que a su vez refleja su carácter. exactamente. No podemos comprenderlos por completo, pero podemos confiar en su carácter. Tal como se revela en su palabra y en su historia con su pueblo. Y esa confianza en su carácter es fundamental para servirle. Sin duda. Dios tuvo que convencer a Moisés de su naturaleza como el gran yo soy Ajá. y de su profunda compasión por los oprimidos. Sí. Una vez que Moisés creyó, estuvo dispuesto a enfrentar cualquier cosa con solo una vara. Que pronto se convirtió en la vara de Dios, un símbolo de su poder y presencia. Ya que Dios es el autor de nuestra historia y nosotros solo vemos una pequeña parte. Nuestra búsqueda principal debe ser su presencia. Sin duda. Nada se compara a Él. La redención, la vida eterna, la paz interior, el gozo verdadero, un propósito claro. Porque en Él vivimos y nos movemos, y somos, como dice, Hechos 17.28. Así que para terminar esta inmersión profunda, te dejamos esta pregunta para que reflexiones. ¿Tu búsqueda prioritaria es la presencia de Dios mismo o son sus bendiciones? ¿Qué podría cambiar en tu vida si priorizaras conocer su carácter y sus caminos por encima de cualquier otra cosa? Una pregunta muy poderosa para meditar. Sin duda, No olviden dejar sus me gusta y comentarios sobre esta reflexión. nos encantaría leerlos. La próxima vez exploraremos qué constituye una vida que realmente vale la pena vivir. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos.